Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Eh, Nos estamos viendo aquí de forma virtual. Bueno, en realidad no viendo, escuchando. Eh, Considerando las circunstancias que están sucediendo con el tema de la cuarentena y la pandemia, las autoridades de la facultad nos pidieron a los docentes que podamos seguir desarrollando nuestras clases de forma remota o virtual. Entonces, obedeciendo a esas directivas, vamos a tener que desarrollar de esta manera. Voy a tratar de ser lo más amigable posible con la didáctica, que a ustedes se les pueda hacer más fácil. Entonces voy a dar un poco de teoría y luego en otro video que voy a subir a YouTube voy a ir explicando con ejercicios lo que vamos dando en la teoría. Entonces lo que teníamos programado para esta segunda clase es tenemos como tema las compuertas lógicas. Ustedes ya habían hecho una tarea de este tema. Justamente la tarea es para que ustedes ya vayan manejando vocabularios o palabras relacionadas con este tema de las compuertas. Para el que no tenga una idea de qué es una compuerta, la compuerta lógica son elementos básicos en los sistemas digitales, de señales digitales que manejan valores discretos. Son las compuertas, la podemos encontrar en cualquier dispositivo electrónico, desde el más básico hasta más avanzado. Las compuertas en estos tiempos ya se han reemplazado por otros dispositivos mucho más convenientes y mucho más eficientes que las compuertas, pero las compuertas fueron el principio de la electrónica. Entonces, como son sistemas digitales, ya habíamos visto que manejan una numeración binaria. Entonces, que son voltajes de 0 y 1, alto o bajo. Esos son lo que maneja el sistema digital. Las compuertas básicas son 3, que son la AND, que su símbolo matemático es una multiplicación, la compuerta OR, que su símbolo matemático es la suma, y la NOT, que es una compuerta de negación. Para la implementación de los circuitos digitales se utilizan estas compuertas, las compuertas básicas que mencioné. Estas compuertas generalmente están constituidas internamente a partir de transistores y luego ya tienen algunos otros dispositivos, ¿verdad? Que pueden ser resistencias, capacitores, etcétera, ¿no? Pero básicamente su constitución es de transistores. En el siguiente cuadro vamos a ir detallando las 3 compuertas básicas. La primera es la AND, que habíamos dicho que es la compuerta que tiene como símbolo matemático la multiplicación. En el símbolo podemos ver, esta es su forma gráfica que hay que tener muy en cuenta. En este caso la compuerta tiene 2 entradas, eso es una compuerta básica, pero puede tener más de 2 entradas. Comercialmente hay hasta 4 o 6 entradas y una salida. Aquí vemos su diagrama o esquema interno. Podemos ver que tienen el mismo dibujo también internamente, es decir, esta compuerta tiene 4 AND dentro del circuito integrado. 4 AND dentro del circuito integrado. Aquí vemos los pines del circuito integrado y su composición interna. Su expresión matemática en este caso es A AND B con la salida de Y. Y luego vemos la tabla de verdad. La tabla de verdad se utiliza para obtener los valores de verdad, es decir, comprobar si es falso o verdadero. Se utiliza para
en realidad se utilizan para comprobar esto, como les dije, y validar el argumento, validar si mi circuito está correcto o no. En este caso tenemos las dos entradas que son A y B y los valores que se toman. 0 en este caso va a ser si la entrada de A y B, si la entrada de A es 0, si la entrada de B es 0, tu salida es 0. Si la entrada de A y la entrada de B es 1, la salida es 0. Si la entrada de A es 1 y la entrada de B es 0, la salida es 0. Si en las dos entradas son 1, la salida es 1. Entonces, esta parte debemos de memorizar prácticamente. La salida de A, entonces de la compuerta AND, entonces dice que únicamente será 1 la salida cuando las dos entradas son 1. ¿Sí? Entonces, si las dos entradas son 1, la salida es 1. En todos los demás casos, las salidas son 0. En la siguiente compuerta básica es la compuerta OR. La compuerta OR, tienen que tener en cuenta la forma gráfica de la compuerta para ir identificando. Aquí vemos su composición interna, igualmente tiene 4 compuertas OR dentro del circuito integrado. Tenemos 2 entradas, igualmente puede tener más entradas y una salida. Su tabla de verdad es, en el mismo caso que el AND, considerando 2 entradas. Si la entrada A y B son 0, la salida es 0. Si la entrada A es 0 y la entrada B es 1, la salida es 1. Si la entrada A es 1 y la entrada B es 0, la salida es 1. Si la entrada A y B son 1, la salida es 1. Es decir, esto es lo contrario de la compuerta AND. Cuando cualquier entrada es 1, la salida es 1. ¿Sí? Esto, como les repito, hay que memorizarlo. Y luego viene la compuerta NOT, que es la compuerta más sencilla. Es una compuerta muy simple, que lo único que hace es negar la entrada. Es decir, si entra un 0, sale un 1. Si entra un 1, sale un 0. Es muy sencilla. Su composición interna, vemos aquí, ya tiene 6 compuertas dentro del circuito integrado, 6 compuertas de negación dentro del circuito integrado. Un punto importante que hay que tener en cuenta, que le había pedido en la tarea de las compuertas lógicas, son las familias lógicas. Cada compuerta que vemos aquí del diagrama, cada circuito integrado tiene un identificador, que en este caso, por ejemplo, aquí en la compuerta NOT dice 74LS04. 74LS04 es el identificador de la compuerta. Luego aquí en esta compuerta OR es 7440, 7450 o 7402, etcétera, ¿no? Cada uno tiene un identificador, entonces vamos a ir viendo también esa parte para que puedan ustedes tener conocimiento de eso y ya identificar al momento de poder armar nuestra práctica en el ProtoWare. Entonces, haciendo un resumen, estas son las 3 compuertas básicas que tenemos. A partir de estas vienen otras 4 compuertas que se llaman compuertas lógicas exclusivas, que ya son derivadas, digamos, de las 3 primeras. Vamos a ir viendo. Esta es una compuerta XOR que se deriva de la compuerta OR. Su símbolo matemático es un más dentro de un círculo. Y su figura es esta, ¿no? Es igual que la compuerta OR, solo que tiene una raya afuera, que
que va cubriendo. Igualmente tiene dos entradas y una salida. Su tabla de verdad. Luego está la compuerta NAND, que es a partir de la compuerta AND. El símbolo es igual, solo que al final se niega todo. Que este circulito al final de la compuerta es una negación. Su símbolo matemático, vemos aquí, la salida es AB toda negada. Y su tabla de verdad. Y luego viene la compuerta NOR, igualmente derivada de la compuerta OR. Únicamente la diferencia es que se niega todo, toda la salida. Y por último viene la compuerta XNOR, que es una derivación de la compuerta OR y NOR. Vemos su símbolo con dos entradas, la compuerta OR con la variación de la raya al inicio y la negación al final. Su composición interna es igual de cuatro compuertas dentro del circuito integrado. Como le había dicho, aquí tiene su identificador 74HC7266. Estas letras que tienen aquí es de High Circuit o algo así, no recuerdo el identificador. No recuerdo, pero es. Entonces el de LS es low signal, creo, no recuerdo, y este es de high circuit. No, la verdad que no recuerdo bien, pero vamos a ir viendo. Y tenemos su tabla de verdad. Entonces esas son las 7 compuertas que tenemos, las 7 compuertas que vamos a ir viendo, y a partir de eso vamos a ir generando los ejercicios. Como les he dicho, esa función matemática o función lógica que tiene cada compuerta se utiliza en los sistemas digitales. Un sistema digital es utilizado en cualquier dispositivo electrónico, ya sea una computadora, una computadora o un sistema informático. Estos sistemas informáticos necesitan de un software. Entonces estos software que se crean utilizan una lógica. Nosotros para ayudar con esa lógica y comprobar de manera matemática esa lógica, entonces esas decisiones que toma el software utilizando el sistema binario, esa lógica se sustenta en una lógica matemática que se llama álgebra de Boole. El álgebra de Boole es lo que vamos a utilizar para ir reduciendo el uso de las compuertas y minimizando el gasto económico y el gasto de materiales, etcétera, dentro de un proyecto de electrónica. El álgebra de Boole posee varios teoremas y postulados, y lo vamos a ir viendo dentro de los siguientes videos, las siguientes clases. Entonces esta es una clase rápida para ir probando cómo nos vamos a ir manejando de forma virtual. Entonces les dejo esto ya para que vayan viendo, y yo creo que en un rato más voy a ir subiendo el siguiente video ya con los ejercicios de las compuertas para que vayan viendo. Entonces nos vamos a ir escuchando en un momento más. Saludos.